Y no solo era el posible cansancio de Odette el que Swann se ingeniaba en prevenir, sino el propio cansancio suyo. Sentía que desde que Odette podía verle con toda clase de facilidades, ya no tenía tantas cosas que decirle como antes, y tenía miedo de que sus modales, un tanto insignificantes y monótonos, sin movilidad ya, que ahora adoptaba Odette cuando estaban juntos, no acabaran por matar en él esa esperanza romántica de un día en que ella le declaraba su pasión, esperanza que era el motivo y la razón de la existencia de su amor. Y para renovar algo el aspecto moral harto parado de Odette, y que tenía miedo que la cansara, de pronto le escribía una carta llena de fingidas desilusiones y de cóleras disimuladas, y se la mandaba antes de la cena. Sabía Swann que Odette se asustaría, que iba a contestar, y esperaba que de aquella contracción que sufriría el alma de Odette por miedo a perderla brotaran palabras que nunca le había dicho, y en efecto así es como logró las cartas más cariñosas de Odette. Una de ellas, aquella que le mandó Odette desde la Maison Dorée, precisamente el día de la fiesta París-Murcia, a beneficio de los damnificados por las inundaciones de Murcia, y que empezaba por estas palabras: amigo, me tiembla tanto la mano que apenas si puedo escribir. Carta que guardó Swann en el mismo cajón que el crisantemo seco, y si no había tenido tiempo de escribirle al llegar aquella noche a casa de los Verdurin, le saldría al encuentro enseguida para decirle: tenemos que hablar, y mientras él contemplaría ávidamente en su rostro y en sus palabras algo no visto hasta entonces, un escondrijo de su corazón que hasta entonces le había ocultado. Ya al acercarse a casa de los Verdurin, cuando veía las grandes ventanas iluminadas por la luz de las lámparas, no se cerraban nunca las maderas, se enternecía al pensar en aquel ser encantador que iba a ver en medio de esa luz dorada. A veces las sombras de los invitados se destacaban negras, esbeltas, recortadas, al pasar por delante de las lámparas, como esos grabaditos intercalados en la tela transparente de una pantalla. Buscaba la silueta de Odette, y en cuanto llegaba, sin darse cuenta, se le encendía la mirada con tal alegría que el señor Verdurin decía al pintor: amigo, esto está que arde. Y en efecto, la presencia de Odette daba para Swann a la casa de los Verdurin una cosa que no podía hallar en ninguna de las demás donde iba, una especie de aparato sensitivo, de sistema nervioso que se ramificaba por todas las habitaciones y lanzaba constantes excitaciones hasta su corazón. Así, el sencillo funcionamiento de aquel organismo social que era el clan de los Verdurin proporcionaba a Swann citas diarias con Odette, y gracias a él podía fingir que le era indiferente el verla o que no quería verla, sin que esto les pusiera a grave riesgo, porque aunque le escribiera durante el día, siempre estaba seguro de verla por la noche en casa de los Verdurin y acompañarla a casa. Pero un día en que pensó sin gusto en aquel inevitable retorno con ella, llevó hasta el bosque de Bolonia a su obrerita para retrasar el momento de ir a casa de los Verdurin, y llegó allí tan tarde que Odette, creyendo que aquella noche ya no iría a Swann, se había marchado. Cuando vio que no estaba en el salón, Swann sintió un dolor en el corazón. Temblaba al verse privado de un placer cuya magnitud medía ahora por vez primera, porque hasta entonces había estado seguro de tenerla cuando quisiera, cosa esta que no nos deja apreciar nunca lo que vale un placer. ¿Has visto la cara que ha puesto cuando vio que Odette no estaba?, dijo Verdurin a su mujer. Me parece que está cogido. La cara que ha puesto, preguntó bruscamente el doctor Cottard, que no sabía de quién estaban hablando, porque había salido un momento para ver un enfermo y que ahora volvía a recoger a su mujer. ¿Cómo? ¿No se ha encontrado usted en la puerta a un Swann magnífico? No. ¿Ha venido el señor Swann? Sí, pero un momento nada más. Un Swann muy agitado y muy nervioso. Es que ya se había marchado Odette, ¿sabe usted? ¿Quiere usted decir que están a partir un piñón y que ella le ha enseñado lo que es la hora del pastor, dijo el doctor, probando prudentemente el sentido de esas locuciones. No, yo creo que no hay nada entre ellos, y me parece que Odette hace mal, y se está portando como lo que es, como un alma de cántaro. Bah, dijo el señor Verdurin. ¿Qué sabes tú si hay o no hay? Nosotros no hemos estado allí mirando si había o no. Es que me lo habría dicho Odette, replicó orgullosamente la señora de Verdurin. Me cuenta todas sus historias. Como en este momento no tiene a nadie, yo la he aconsejado que duerman juntos, pero dice que no puede, que Swann le gusta, pero que está muy corto con ella, y eso la azora a ella también. Además, dice que ella no le quiere de esa manera, que es un ser ideal,
que tiene miedo a deflorar su cariño por Swann, en fin, yo no sé cuántas cosas, y yo creo, a pesar de todo, que es lo que le conviene. Yo no soy enteramente de tu misma opinión. No me acaba de gustar ese caballero. Me parece que le gusta darse tono. La señora de Verduren se quedó muy quieta y adoptó una expresión inerte, como si se hubiera cambiado una estatua, ficción con la que dio a entender que no había oído aquella frase insoportable de darse tono, frase que parecía implicar que era posible darse tono con ellos, es decir, que había alguien que era más que ellos, pues si no hay nada, no creo que sea porque ese señor se imagine que ella es una virtud, dijo irónicamente el señor Verdurin. Después de todo, quién sabe, parece que la considera inteligente. No sé si oíste la otra noche todo lo que le estaba soltando a propósito de la sonata de Ventouil. Yo quiero a Odette con toda el alma, pero, vamos, para explicarle a teorías de estética hay que estar un poco tonto. Bueno, que no se hable mal de Odette, dijo la señora, echándose de las de niña. Es simpaticísima. Pero si eso no tiene nada que ver para que sea simpaticísima, no estamos hablando mal de ella, decimos que no es ninguna virtud ni ningún talento, y nada más. En el fondo, dijo al pintor, ¿qué le importa a uno que sea o no una virtud? Quizás así no sería tan simpática. En el descansillo de la escalera alcanzó a Swann el maestresala, que no estaba en casa cuando llegó Swann, y al que Odette diera encargo, pero ya hacía lo menos una hora, de decir a Swann que ella iría probablemente a casa de Prevost a tomar chocolate antes de recogerse. Swann marchó enseguida a casa de Prevost, pero a cada paso su coche tenía que pararse para dejar paso a otros carruajes o a los transeúntes, obstáculos odiosos que Swann no habría respetado a no ser porque luego, si los atropellaba, el guardia le entretendría más tomando el número. Contaba el tiempo que tardaba, añadiendo unos cuantos segundos a cada minuto para estar seguro de que no los hacía muy cortos, cosa que le habría podido inspirar la ilusión de que sus probabilidades para llegar a tiempo y encontrar a Odette eran mayores que las que realmente tenía. Y hubo un momento en que Swann, de pronto, lo mismo que un enfermo con fiebre que acaba de dormir y se da cuenta de las absurdas pesadillas que rumiaba sin separarlas claramente de su persona, vio en su interior los extraños pensamientos que le dominaban desde que le habían dicho en casa de los Verdurin que Odette ya se había marchado, y sintió lo nuevo de aquel dolor en el corazón que sufría ya hacía rato, pero que tan solo percibió ahora como si acabara de despertarse. ¿Y qué no era toda aquella agitación porque no iba a ver a Odette hasta el otro día, lo que él había deseado hace una hora cuando se encaminaba ya tan tarde a casa de los Verdurin? Y no tuvo más remedio que confesarse que en ese mismo coche que le llevaba a Prevost ya no iba la misma persona, ya no estaba solo, tenía al lado, pegado, amalgamado a él, a un ser nuevo que no podría quitarse de encima nunca y al que tendría que tratar como los mimos que a un amo o a un enfermo, y sin embargo, desde aquel instante en que sintió que una nueva persona se había superpuesto a él, su vida le pareció más atractiva, y ya casi no se decía que aquel posible encuentro en casa de Prevost, cuya esperanza aniquilaba hasta tal punto todos los momentos que la precedían, que no quedaba idea ni recuerdo donde Swann pudiera ir a descansar su espíritu. A caso de ocurrir, sería muy probablemente como cualquiera de los demás, es decir, poca cosa. Como todas las noches, en cuanto estuviera con Odette, lanzaría una mirada furtiva sobre su móvil rostro, mirada que huiría enseguida por miedo a que Odette leyera en ella la insinuación de un deseo y no creyera ya en su desinterés, y enseguida dejaría de pensar en Odette, todo preocupado en buscar pretextos para que no se marchara tan pronto y en asegurarse, sin aparentar mucho interés, de que al otro día podría verla en casa de los Verdurin. Es decir, preocupado en prolongar por un instante y en renovar por un día más la decepción y la tortura que le traía la vana presencia de aquella mujer a la que se acercaba tanto sin atreverse nunca a abrazarla. No estaba en casa de Prevost. Swann quiso buscar en los demás restaurantes de los bulevares y para ganar tiempo, mientras él recorría unos cuantos, mandó a visitar otros a su cochero Remy, el Dux Loredano de Rizzo. No encontró Swann nada y fue a esperar a su cochero en el lugar que le había indicado. El coche no volvía y Swann se representaba el momento que iba a llegar, ya como aquel en que su cochero le diría «Aquí está la señora», o ya como otro en que oiría decir a Remy «No he encontrado a esa señora en ningún café», y así veía delante de él el final de su noche, uno y doble a la vez,
precedido ya por el encuentro de Odette, ya por la obligada renuncia a encontrarla y la conformidad con volverse a casa sin haberla visto. Volvió el cochero, pero en el momento de parar delante de Swann, éste no le preguntó «¿Has encontrado a esa señora?», sino que le dijo «No se te olvide recordarme mañana que tengo que encargar leña, porque me parece que ya queda poca». ¿Acaso se decía que si Remy había encontrado a Odette en algún café donde estaba esperándole, el fin de la noche nefasta quedaba ya borrado, porque empezaba la realización del fin de la noche feliz, y que, por consiguiente, no tenía prisa por llegar a una felicidad capturada ya y a buen recaudo, que no se iba a escapar, pero también le hizo por fuerza de inercia? Su alma tenía esa falta de agilidad que se da en muchos cuerpos de esas gentes que para evitar un golpe, para quitarse una llama de encima o para hacer un movimiento urgente necesitan tomarse tiempo y quedarse un segundo en la posición en que estaban antes del acontecimiento, como para encontrar un punto de apoyo y poder tomar impulso. E indudablemente si el cochero le hubiera interrumpido diciéndole que la señora estaba allí, él habría contestado «Ah, sí, el encargo ese que te había dado, pues me extraña», para seguir luego hablando de la leña, porque de ese modo ocultaba la emoción que sentía y se daba a sí mismo tiempo para romper con la inquietud y sonreír a la felicidad. Pero el cochero le dijo que no la había encontrado en ninguna parte y añadió a modo de consejo y en su calidad de criado antiguo «Lo mejor es que el señor se vaya a casa». Pero la indiferencia que Swann fingía fácilmente cuando Remy no podía alterar en nada el tenor de la respuesta que le traía, le cayó ahora al ver cómo intentaba hacerle renunciar a su esperanza y a su rebusca. «No, no es posible», exclamó. «Tenemos que encontrar a esa señora. No hay más remedio. Hay un asunto que lo requiere, y si no, podría ofenderse». «No sé cómo se va a dar por ofendida», respondió Remy, «porque ella es la que se ha marchado sin esperar al señor, diciendo que iba a casa de Prevot, y luego no ha ido». Ya empezaban a apagar en todas partes. Por debajo de los árboles del bulevar, en una misteriosa oscuridad, erraban los pocos transeúntes apenas discernibles. De cuando en cuando, una sombra femenina se acercaba a Swann, le decía unas palabras al oído y le pedía que la acompañara a casa. Swann se estremecía, iba rozando al pasar todos aquellos cuerpos oscuros, como si por el reino de las sombras entre mortuorios fantasmas fuera buscando a Eurídice. De todas las maneras de producirse el amor y de todos los agentes de diseminación de ese mal sagrado, uno de los más eficaces es ese gran torbellino de agitación que nos arrastra a ciertas ocasiones. La suerte está echada, y el ser que por entonces goza de nuestra simpatía se convertirá en el ser amado. Ni siquiera es menester que nos guste tanto o más que otros, lo que se necesita es que nuestra inclinación hacia él se transformara en exclusiva, y esa condición se realiza cuando, al echarle de menos, en nosotros sentimos no ya el deseo de buscar los placeres que su trato nos proporciona, sino la necesidad ansiosa que tiene por objeto el ser mismo, una necesidad absurda que por las leyes de este mundo es imposible de satisfacer y difícil de curar, la necesidad insensata y dolorosa de poseer a esa persona. Swann llegó hasta los últimos restaurantes. No había tenido calma más que para afrontar la hipótesis de la felicidad, pero ahora ya no ocultaba su agitación ni el valor que concedía el encuentro de Odette, y ofreció a su cochero una recompensa si la encontraba, como si así, inspirándole el deseo de dar con ella, que vendría a acumularse al suyo propio, fuera posible que Odette, aunque se hubiera recogido ya, siguiera estando en un café del boulevard. Fue hasta la Maison Dorée, entró 2 veces en Tortoni y salía, sin haberla encontrado, del café inglés, con aire huraño y a grandes zancadas en busca del coche que le esperaba en la esquina del boulevard de los Italians, cuando de repente tropezó con una persona que venía en dirección contraria a la suya. Odette. Más tarde le explicó ella que, no habiendo encontrado sitio en Prevot, se fue a cenar a la Maison Dorée, en un rincón donde Swann no supo encontrarla, y ahora se dirigía a tomar su coche. Tan inesperado fue para Odette el encuentro con Swann que se asustó. Él había estado corriendo medio París, más que porque creyera posible encontrarla, porque le parecía durísimo tener que renunciar, y por eso aquella alegría que su razón estimaba irrealizable por aquella noche le pareció mucho mayor, porque no había colaborado en ella con la previsión de creerla verosímil, porque era ajena a él, y porque no se sacaba él del espíritu para dársela a Odette, sino que emanaba de ella misma la proyectaba hacia él, aquella verdad tan ardiente que disipaba como un sueño el temido aislamiento.